Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 1, y así dice: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pero pues dice: ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hasta ahí la lectura, amado. Gracias, amado, y te pedimos, Señor, que nos atrincheres en ti y que derrames sobre nosotros tu gracia como un manto. Así la gracia de tu amor y el poder de tu Espíritu Santo, haciendo acá y a la distancia maravillas y milagros, Rey, y completando lo que falte para que nuestro gozo sea también cumplido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Hermosa tarde, ¿eh? Qué lindo venir y participar de esto tan lindo, un bullicio santo se armó hace poco rato por acá, ¿no? El gozo, la alegría, la celebración, todo eso que complace nuestro corazón, pero sobre todo estamos para alegrar el corazón de aquel que nos amó primero, aquel que se dio por entero en la cruz, aquel que es Dios eterno y no sé por qué pensó en nosotros, no sé por qué nos miró, pero algo Él vio en su eternidad, preparado por Él mismo, nosotros de antemano, para que fuésemos sus herederos y sus hijos por toda la eternidad. ¿Decimos amén? ¿Te das cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando, no? Una elección desde antes, desde la eternidad, y un propósito de Dios hasta un después eterno, ¿no? Y todo en Dios y desde Dios. Es maravilloso. Pensar que nosotros ahora estamos justo en la parte central de todo eso, ¿no? Allá el antes, después el después, y ahora está nuestra vida. Estamos nosotros en vida y estamos viviendo la vida, y que vivamos la vida bien vivida, con tal que no perdamos esta salvación, porque se puede perder la salvación, porque podemos ser descuidados, podemos ser distraídos, podemos ser atraídos, podemos resbalarnos, podemos caer, pero tenemos, dice
estas promesas de Dios, tremendas promesas de Dios, ¿no? Por las cuales, decía el versículo primero, puesto que tenemos tales promesas, entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué la santidad es tan importante? Porque más allá de la elección de Dios, si hoy no anduviéramos en santidad y nos viniera el fin y nos tocara la partida o viniera Cristo y nos quedáramos, podemos perder esta salvación y sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Cuántos le dicen al santo, santo, santificame? Pero Él quiere que vos te santifiques también a vos mismo. Sí, primero, ¿por qué? Por el estímulo de saber que tenemos tan grandes promesas. Es fácil cuando tenemos tanto estímulo de amor que nos está diciendo tantas grandes cosas por las cuales seguir adelante y seguir siéndole fiel a Dios. A pesar de que el mundo tire para afuera, a pesar de que nuestra humanidad sea lo que sea todavía, pero más vale la pena perderse en los brazos de Cristo que en el mundo y en el pecado para luego ir al hoyo eterno del infierno, de la condenación. ¿Cuántos dicen, pero Dios líbrame? Y bueno, Dios nos quiere librar. Y por eso lo primero que les está diciendo, como a los de Corintios, también a vos y a mí, que nos estimulemos en tales promesas que tenemos. Lo que acabamos de decir, de prólogo, pero además en lo que está, sobre todo acá en este prólogo, en la propia Escritura, cuando cita de alguna manera en ese así que, lo que leíamos, ¿no? en el encabezado del versículo 1, así que ya que tenemos tales promesas, ¿a qué promesas se está refiriendo? Mirá, un poquito antes, en el capítulo 6, promesas tales como la que dice el versículo 16, que dice ahí que somos templo del Dios viviente. Qué tremenda promesa, ¿no? Una promesa que nos está diciendo que el Dios santo, 3 veces santo, el Dios viviente, el que vive, porque hay dioses muertos, hay dioses que no son Dios en verdad, pero el Dios verdadero, el Dios viviente, prometió hacer de nosotros su habitación. Es increíble pensar que nuestra humanidad, tan pequeña, tan insignificante, tan a veces visitadas por plagas, por enfermedades, pero siempre guardadas por Dios, ¿no? Tan vulnerables, tan del polvo y al polvo volvemos. Que seamos templo de Dios y del Dios viviente, al punto que la promesa se amplía aún más y dice, ¿dónde estamos, no? En el versículo 16 del capítulo anterior, el 6, donde dice que no solo somos del templo, sino que dice, habitaré y andaré entre ellos. Yo no me quiero perder de eso. ¿Cuánto dice? Yo tampoco, pastor. Pero por eso es importante la santidad. Porque sin la santidad nadie verá a Dios, nadie sentirá tampoco a Dios. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios y cuando le fallamos, ¿dónde te fuiste, Dios? ¿Por qué ese vacío? ¿Por qué ese sentimiento? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué esa inquietud? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esa violencia? Todo ese yo nuestro, ¿no? Y los mismos infiernos, ¿no? Que cuando vagan y vuelven, y si los demonios encuentran la casa vacía, ¿no? Vienen con 7 peores. Pero la promesa es que somos y seamos templo del Espíritu Santo. Por eso es importante andar en santidad, no solo saber de la santidad, no solo conocer de la santidad, no solo seguir escuchando de la santidad, sino vivir en santidad. Porque la promesa de Él, que si así es, entonces Él va a habitar en nosotros, Él va a estar ahí. Cuando dice, Señor, estás ahí, estás aquí conmigo. Cuando estás allí en medio de la soledad y en medio de tantas cosas que tanto duelen y que tanto frío le imparte a tu alma de las situaciones que puedas estar viviendo, vas a sentir que Él está ahí, Él habita. Y no solamente está ahí, no está ahí solamente estáticamente, dice, andaré entre ellos. El mover de Dios es maravilloso. Cuando Dios se mueve es glorioso eso, ¿no? Y Dios se mueve, es como un río. Y la promesa dice también que Él sería nuestro Dios. Está bueno que Dios sea el Dios de aquel, de este otro, del de más allá también y de todos, pero qué bueno está que Él sea también nuestro Dios, el Dios nuestro. Nosotros los que siempre quizás nos hemos visto como excluidos,
Porque de hecho lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo excluido del mundo es lo que Dios escogió. Pero Dios es nuestro Dios. Dios es el Dios de cada uno y nosotros somos su pueblo. Por estas grandes promesas que tenemos, versículo 1, que dice, limpiémonos. Esto no es una cuestión solo de Dios limpiame. Es una cuestión de también limpiate vos. Limpiémonos. Porque hay cosas que Dios la va a hacer y hay otras que Él se va a cruzar de brazos esperando que vos y yo la hagamos. Hay cuestiones que son personales, de iniciativa propia, no de, ya Dios va a orar. Y capaz que Dios dice en el cielo, ya mi hijo va a orar. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo te vas a mudar de ese ámbito pecaminoso, de esa situación? Hay que limpiarse y limpiar algo es trabajoso, ¿no? ¿Cuántas amas de casa hay acá? ¿Cuántos amos de casa hay acá también, no? Porque también echamos mano a una escoba los varones a veces, ¿no? Muy a veces capaz. Cualquier limpieza lleva trabajo, esfuerzo. Hay que agacharse, hay que agachar el lomo, hay que poner de sí, hay que sacar tiempo para eso. Y cuando se habla de limpiar, se habla de sacar suciedad. Y la suciedad en este sentido del pecado, que dice, contamina. ¿Por qué andamos de tapaboca? Para no contaminarnos. Bueno, en realidad andamos solo por cumplir el protocolo. El que nos libra de contaminación es Dios. La peste y la estructura no te tocará. ¿Gritás amén? Por eso andás de tapaboca, nada más que por eso, acordate. Por protocolar que somos. Pero Dios es el que te guarda. Pero lo cierto es que son cosas que contaminan, el pecado contamina. Y así como se contamina en lo físico, el físico y la salud se afecta, el alma también puede ser contaminada, así enfermada, contaminada al punto de lo letal, de la muerte misma. Hay gente que capaz que está afectada, no infectada, sí, con cosas espirituales. Pero ¿por dónde empieza la contaminación? En la prioridad de la lista, ¿no? Dice que hay que limpiarse de toda contaminación de carne. ¿Por dónde arranca todo? Por lo carnal. Pero no es lo único, ¿no? Hay que limpiarse de toda contaminación carnal y espiritual. Yo en estos días hablaba con alguien, le decía, no, sacá esos libros de tu casa. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con esa literatura? Y le tuve que citar el libro Los Hechos, que dice que unos magos, cuando se convertían, traían los libros de la magia y eran quemados en una hoguera. Yo le digo, tráemelo que lo voy a hacer un fuego con eso. Sí, ¿por qué? Porque de falsas doctrinas, de amuletos, de símbolos, de ídolos, de imágenes, ni hablemos. Porque eso trae contaminación espiritual. ¿Escuchaste? Y lo que escuchás también te puede dañar, Hoy que se ronda con tanta facilidad, que se navega, sí, por todo el mundo, y quién sabe qué cosas, ¿no? Sabiendo que aún las malas conversaciones, es decir, lo que escuchamos, malo, nos puede llegar a contaminar. Ni hablar lo carnal, lo que decíamos al principio, ¿no? Ese cuerpo que batalla nuestros miembros, que se revela. El único en nosotros que no se convierte es el cuerpo, es la carne. La carne nunca se va a convertir. Por eso la redención se va a completar cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. Entre tanto hay una batalla en nuestros miembros. Y el diablo está batallando con eso. Y por eso anda lo que anda, se ve lo que se ve, se da lo que se da. Por eso se emite lo que se emite en los medios. ¿Por qué ese bombardeo carnal? Sobre todo, ¿sabes para quiénes es eso? Es para en contra del pueblo de Dios. Porque eso te contamina. Eso te aleja de eso que no hay que abandonarlo. Dice la santidad, hay que perfeccionarla. Dice eso tu Biblia, ¿verdad? Es un trabajo arduo, es un trabajo de limpieza, es un trabajo de perfeccionar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar para eso? Temer a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Y cuántos tememos a Dios? ¿Y sabés que el temor a Dios no es malo? Nosotros tenemos la palabra temor como algo malo. Pero hay mismos sentimientos que pueden ser malos según
hacia qué o hacia quién, y pueden ser buenos según hacia qué o hacia quién, ¿no? El temor a Dios es algo bueno. Es tan bueno que, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿qué es también el temor a Dios? Es un motor motivador, entonces, es el temor a Dios, ¿sí?, para perfeccionar la santidad. Porque temo a Dios. No voy para ahí. No hablo esa conversación, no tengo ese pensamiento, no hago esa visita, no cruzo la vereda, no cruzo en la mirada, en lo que sea. Acciones, sí, muchas cosas que cuando hay temor de Dios van a ser de alguna forma encauzadas de la manera correcta. Y esta iglesia estaba, ¿sabes?, llena de un mover lindo. La iglesia de Corinto es conocida, vos leés las cartas de Corinto y era una iglesia de mover. Pero puede haber muchas cosas lindas a tu alrededor y está bien, pero Dios te quiere bien y mejor. Te quiere aumentar y mejorar tu condición. Porque esta es una cuestión de vida o muerte. Vuelvo y repito, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya lo dije. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que ellos estaban aparentemente bendecidos en medio de una iglesia bendecida, en un mover de vida abundante Uruguay. Pero Dios mirando y cortejando y señalando con amor. ¿Por qué digo ahora señalando con amor? Porque a partir de ahora, ahí en el versículo 12 en adelante, donde volvemos a estar en el capítulo 7, ahí vemos a un apóstol como que se empieza a acomodar, ¿no? Como que empieza como que a disculparse, como que hubiera pasado algo, ¿no? Que él quería que no fuese mal interpretado, sino que lo interpretaran bien. Tanto que él arranca diciendo, por ejemplo, en el versículo 2, miren que, en otras palabras, ¿no?, lo que yo hice o lo que yo le escribí no fue un agravio. ¿Qué más? Le dijo, tampoco era para condenarlos. Si bien usé de mucha franqueza, ¿y a qué se está refiriendo? Mirá, versículo 8, les mandó una carta. Una de estas cartas. Porque está hablando del apóstol que escribió Corintios. Les mandó una carta, le envió palabra de Dios que capaz que les chocó al principio a ellos. Y capaz que lo tomaron como algo personal. ¿Y qué le pasa hoy al pastor? ¿Se le agarró conmigo? No. Y como que el apóstol le decía, no, yo no estoy agraviando a nadie. Estoy usando franqueza. No estoy para condenar a nadie. Sí, pero dice que cuando viene eso, inspirado entonces por Dios, y no como algo personal del apóstol, esa carta, que hoy es Biblia para nosotros, dice que ellos se contristaron, se entristecieron, ¿no? Yo miro caritas de acá, rostros, y digo, claro, estos no son de los mensajes más alegrones, ¿no? No son de los mensajes de mayor estímulo. Uno empieza como a achicarse y decir, wow, Dios me está hablando, esto es serio, esto es importante, no podemos postergar, hay que acelerar en el asunto porque no sabemos cuándo va a ser que Cristo viene, no sabemos cuándo va a ser que nos vamos a ir. Yo en estos días me enteraba de alguien que estaba pleno de salud y al otro día ya no estaba, había muerto, se le paró el corazón. Y entonces digo, no hay tiempo que perder. Entonces ellos se vieron confrontados, no por una palabra de hombre, no por un hombre, sino aquel que estaba usando a ese hombre, el apóstol Pablo, que era Dios mismo. Y ellos entonces se contristaron, sintieron tristeza, pero una tristeza diferente. Tanto que así lo dice, ¿no? El versículo 9 dice, fuisteis contristados, pero para arrepentimiento. Porque fuisteis contristados según Dios. Fue Dios el que te entristeció, te señaló, te marcó algo. Pero no te entristezcas en demasía porque eso es señal de elección también. Porque Dios al que ama, exhorta, ¿no? Y ellos recibieron eso y se contristaron, y al principio le pesó al apóstol y dijo, ay, ¿qué hice? Los entristecí. Pero luego tuvo gozo, porque sabía que no era cualquier tristeza la que se había provocado, sino la tristeza según Dios. Decirle, Dios, entristeceme todo lo que me tenga que entristecer, según tu tristeza, según lo que vos me quieras,
señalar que no me va a alegrar. Claro que no nos va a alegrar que Dios nos diga, mira, no andas bien, en eso no andas bien. En eso otro tampoco. ¿Cuántos vinimos el martes al culto de oración? Levanten la mano. Y levanten la mano así como con vergüenza. Levanten la mano. Yo tuve, pastor. Y Dios estuvo hablando de eso, ¿no? Estuvo hablando de primero señalar lo bueno y luego también dejó ver lo otro, porque era y es y viene y ya es un tiempo de restauración. Y Dios quiere hacer cosas lindas y no quiere a ninguno demorado, no quiere a ninguno atrasado en la cola, en la fila. Y por eso es que dice que no le pesó, porque luego se dio cuenta mismo el apóstol que lo que le había provocado era una tristeza según Dios. ¿Que para qué es una tristeza según Dios? Es para arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Me siento arrepentido y nada más. El arrepentimiento es fruto de arrepentimiento también. Voy y hago el cambio que tengo que hacer. Voy y corrijo lo que tengo que corregir. Dejo de hacer lo malo que estaba haciendo. Eso es arrepentimiento. Si no, es emoción. Y no alcanza. Y no sirve. Y entre tanto, gana ventaja el diablo. Entre tanto, caminás en la cuerda floja. Entre tanto, corres peligro. Entre tanto, quizás se gana la opresión sobre tu vida. Entre tanto, vienen las tinieblas. Y Dios se entristece y te perdés de bendiciones que Dios no quiere que te pierdas de ninguna. ¿Y para qué venía esto entonces? Para arrepentimiento, pero también termina diciendo el versículo 9, para que ninguna pérdida padezca. Así que si esto no es como tiene que ser, no vamos a ir a más, vamos a ir a menos. En Dios quiere que vayas a más. Dios quiere que crezcas, que produzcas, que alcances, que avances, que fructifiques, que seas una persona de bien y para bien, de bendecida y de bendición. Pero cuando esto no está tan bien como debería, se sufren pérdidas. Y cuando esto vino, era también para eso. ¿Para qué? Para que ninguna pérdida padecieran. ¿Cuántos dicen, Señor, no quiero padecer ninguna pérdida? Porque dice, ¿no? Volviendo sobre la importancia de recibir esto, y aún si es para ser entristecidos, pero según Dios, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Pero descartar la otra tristeza, ¿no? La tristeza que viene del mundo, dice que produce muerte. Y todo esto generó cosas. Todo esto motivó cosas en ellos. Ellos que al principio se vieron a sí mismos y se sorprendieron, y quizás por ver esa realidad de ellos que no estaban viendo, se sintieron acorralados, se sintieron tristes y capaz que hasta condenados. Pero en Cristo no hay condenación. En Cristo hay salvación, hay amor, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración. Hay logros que no se podían lograr en nuestras propias fuerzas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ellos que entonces estaban siendo vistos así, tan por debajo, que estaban en riesgo de tanta ruina, cosa que Dios no quería, reciben esta palabra correctora y Dios les está hablando. Le está hablando con claridad, le está hablando con luz, pero le está aportando aquello que cada uno de nosotros también precisamos, el querer, pero también el hacer. ¿Gritás amén? Le decís, Señor, ayúdame, poneme el querer y el hacer de tu buena voluntad, y entonces lo que era para ruina va a terminar siendo transformado y será para bendición y para gloria tuya y gloria del Dios tuyo en vos, porque estás llamado a ser templo del Dios viviente. ¿Gritamos amén? Entonces todo esto que confrontó al principio, que los achicó, que los hizo sentir como se sintió al principio, luego hubo un reactivo de Dios en ellos, que los hizo reaccionar no hacia afuera, no alejándolos, sino acercándolos. Cuando Dios nos ama, nos mima también de esta otra manera, enseñándonos la verdad que no vimos todavía, para que la apliquemos, y cuando la apliquemos, esta produce en nosotros. Ya se dijo, ¿no?, que todo esto de parte de Dios venía para que no sufrieran ninguna pérdida.
y haciendo entonces las cosas como había que hacerlas, lejos de sufrir pérdidas, vendrían ganancias, vendría aumento, no disminución, sino aumento de bendición. ¿Cuántos dicen eso es lo que yo quiero, pastor? Por eso es que en poco tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? Pero ahí mismo, en el mismo trazo de lo que te estaba escribiendo, dice que todo esto que vino como vino al principio, que versículo 11, que los contristó al principio, que los confrontó, que los puso ante su verdadera realidad, y no bajo los conceptos previos de ellos como eran las cosas, pero ahora conociendo en verdad la verdad de Dios cuál era, entonces dice que todo esto que llegó a ellos, no por hombres, como hoy está llegando todo esto, según Dios, todo esto produjo en ellos, ¿qué? Solicitud. ¿Qué más? Produjo defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que hubo? Un profundo cambio y la vida de ellos, intemperante al principio, indiferente en las cosas de Dios, se llenó de motivación y se encauzaron con una nueva dirección, un nuevo norte, para llegar hacia donde ellos antes no estaban yendo, pero ahora Dios los estaba redireccionando. ¿A cuántos Dios nos ha cambiado la vida? ¿Cuántos íbamos en otra dirección? Yo iba en lo ancho y espacioso del camino, en el cual todos íbamos, ¿no? Sin una condición de saber exactamente ni siquiera qué es lo que estamos haciendo, ni para qué, ni a dónde íbamos. Pero cuando el Señor tomó nuestras vidas, cuando Él afectó las vidas de ellos también, se produjo en ellos solicitud por lo bueno. Sí, ellos se llenaron de indignación por lo malo que habían hecho y por temor y ardiente afecto a Dios primeramente, se vindicaron, se acomodaron, se arreglaron sus vidas y lo que eran y habían sido hasta ese momento fueron transformados para siempre jamás. Porque lo que hace Cristo es para siempre y es radical. Dale un aplauso grande y decirle: Señor, yo quiero ser de esos. Amén. Bien. Termina concluyendo el apóstol: os habéis mostrado limpios. Es posible entonces, hermano. Todo lo que nos arrastraba con cadenas, lo que nos ensuciaba, lo que nos ponía una condición por debajo de lo deseado y buscado y aprobado por Dios. Al recibir con corazón abierto y sensible las enseñanzas que hoy abordan también tu vida. En ellos sí se produjo todo lo que se produjo, pero también luego quedaron mostrados y a la vista de Dios ahora como limpios. Vas a lograr lo que no estabas logrando. Vas a ser libre de lo que no estabas siendo libre. Al reconocimiento, ¿sí?, de la ayuda que hoy de Dios se te está ofreciendo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque en esas nuestras luchas interiores, internas, personales, tal cual estaban los de la iglesia de Corinto también. Y que ellos mismos capaz las ignoraban sus propias debilidades, o las escondían, o convivían con ellas. Pero Dios, que en su celo, que no los iba a dejar así, porque sin pureza, sin santidad nadie verá a Dios, les señala, para tristeza al principio en ellos, les señala lo que en ellos no estaba bien. Pero luego la apertura en ellos hizo que ellos fuesen transformados en el sentir, en el querer, pero también en el hacer. Y eso es hermoso, como que en Cristo se puede lograr lo que de otra manera no se podría lograr. Salir de lo que de otra manera uno no se podría salir. Corregir y abandonar cosas que de otra manera, aún con 1000 intentos, no lo logramos. ¿Y por qué con Cristo? Sí, porque Cristo no es religión. Estamos hablando de lo que se habló de un principio en esta palabra. Si aceptás a Jesús, vas a ser templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios va a ser tu Dios. Dios va a estar habitando dentro tuyo. Y como se decía al principio también, Él va a andar dentro tuyo, Él se va a mover. Y entonces tu vida va a ser transformada y al final la conclusión va a ser esta: en todo estás limpio. Es algo que en lo humano no se puede lograr. Sabiendo que el que limpia de todo pecado es Cristo a través de su sangre. Pero después, también en esto,
que es nuestra parte, vivir una vida esforzada en esto. Limpiémonos, decía allí, de toda contaminación. Ahora en esa parte que se nos delega a nosotros, que se espera porque nosotros hagamos esa parte nuestra. Aún en esa que es nuestra, esa parte, en esa también produce Dios en nosotros el querer como el hacer. Señor, te pedimos la decisión firme en nosotros de hacer nosotros lo que nos toca a nosotros hacer. Tú vas a hacer tu parte y espera que nosotros hagamos la nuestra, en esto de andar limpios, en esto de no contaminarnos, en esto de no ser un adúltero, no ser un materialista, en no ser una persona llena de violencia, de rencor, de venganza, de resentimiento. Señor, tú quieres que nosotros pongamos de nosotros y que no nos quedemos como estaban estos, parece un poco quedados, estancados. Y vino la amonestación que produjo al principio tristeza, como que no era para alegría esto, la confrontación con aquellas cosas que estaban mal en ellos. Pero todo terminó bien, Señor, porque ellos estaban siendo tratados como hoy nosotros para arrepentimiento, para que no perdiéramos tampoco nosotros nada en esto que tenemos contigo y no quedarnos fuera después de haber conocido una salvación tan grande. Yo te pido, Señor, que estés obrando por tu sangre, por tu Hijo, por tu Espíritu Santo, estés obrando y pongas el querer como el hacer, Señor, y que venga algo nuevo ahora a cada uno, que cada uno empiece a encontrar en sí mismo una solicitud enorme, que fue lo primero que se vio en ellos, solicitud, que produjo en conclusión vindicación. Se vindicaron, se acomodaron, se arreglaron, se corrigieron, produjeron vindicación. Señor, gracias que esto que vivimos es un asunto tan serio como posible. Es un asunto tan nuestro como más bien solo tuyo, porque nos delegas a que hagamos nuestra parte, pero aún en ella nos ayudas, Rey. Por tu fidelidad te damos gloria. Dale gloria a Dios. Todo esto tan frontal, tan personal, como congregacional, dice que también produjo en ellos ardiente afecto. Amá a Dios, porque Dios, como al que ama, te corrige. Como un padre, un hijo te aconseja. Y eso al principio no produce gozo, alegría, pero después sí. A los que hemos sido ejercitados en eso agradeceremos siempre esa palabra buena, ese consejo, esa corrección de Dios. Al principio produce ciertas reacciones, pero después, a los que hayan sido ejercitados en esto, entonces va a producir. Y lo que viene por delante se abrirá delante tuyo y no será una puerta cerrada como siempre, como hasta ahora lo fue. Porque esta es llave de victoria. Esta es llave de los cielos. Esta es llave de muchas puertas de bendición, pero sobre todo la más importante, la puerta de la salvación. Porque sin pureza y sin santidad nadie verá a Dios.